Reencuentro en el vórtice. Escrito por Alice Ábalos. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Candy se aferró al cuerpo del hombre, admirada de la precisa correspondencia de sus formas con las de él, sintiendo que su perfume de lavanda le hacía cosquillas en la nariz y sus músculos presionaban los suyos en el abrazo. Ella no pudo evitar la necesidad de buscar la boca de él en un movimiento casi inconsciente, encontrándose con los labios del joven, a medio camino porque él también había estado buscando un beso. «Te extrañé tanto», murmuró ella, y sus palabras se sofocaron en los ávidos labios de él sobre los suyos. En el pasado, la joven se hubiese sentido muy apenada al ser besada en público, pero en aquel momento solamente podía sentir la urgente necesidad de estar junto a él, sin importar cuántos testigos hubiese alrededor. Él acariciaba y ella correspondía con igual cariño mientras las lágrimas de ambos se mezclaban en una sola corriente. No muy lejos de ellos, los dos Andley se habían quedado paralizados, pasmados ante la innegable y afortunada verdad. Candy estaba sana, salva y de regreso. No obstante, Archie no supo si sentirse feliz porque su antigua amiga estaba viva o si herido al ver cómo la mujer que había amado desde su pubertad besaba apasionadamente a otro hombre. Un hombre que, para hacer las cosas aún más tristes, tenía todo el derecho de recibir las atenciones de la dama. «No puedo creer que estemos juntos», la joven murmuró cuando el hombre liberó sus labios hasta tomar aire, soltando un poco el abrazo. No fue hasta entonces que ella se dio cuenta de que él había estado alzando en vilo para que pudiese alcanzarlo fácilmente. Las puntas de los pies de la muchacha apenas si rozaban el piso. «El viaje tomó tanto tiempo y yo ansiaba volverte a ver». «Estás aquí. Eso es lo único que importa», replicó él al tiempo que sus ojos trataban de memorizar cada línea en la apariencia de la muchacha aquel día, desde el sencillo abrigo gris que llevaba puesto hasta la brillante sonrisa que tenía en los labios. El joven se dijo que ella estaba aún más hermosa que la última vez que la había visto. La joven por su parte lo miraba con el mismo cariñoso asombro, usando sus dedos para despejar la frente del joven de unas cuantas hebras castañas que le caían sobre el rostro. «Tu cabello», musitó riéndose, «crece tan rápido». «No empieces con eso de nuevo, porque no pienso cortármelo. Ya no estoy en el ejército», bromeó él con una risa sofocada, sosteniendo el rostro de ella entre sus manos. «Me gustas de todos modos», respondió ella sonriente, con un suave rubor cubriéndole las mejillas. «No tanto como tú me gustas a mí», replicó él besándola nuevamente. Pero cuando aún estaba gratificándose en la caricia, vino a su mente que los parientes de Candy estaban esperando detrás, y terminó rompiendo el beso suavemente. «Candy, aunque quisiera tenerte solo para mí durante los próximos 100 años, creo que aquí hay 2 de tus amigos que han esperado mucho tiempo para volverte a ver», le susurró él, apuntando hacia atrás para Archie y Albert, que estaban parados silenciosamente unos cuantos metros de distancia. «¡Albert!», gritó de alegría la joven, dejando los brazos de su esposo para abrazar al alto joven rubio, que derramó unas cuantas lágrimas silenciosas mientras la abrazaba. «Bienvenida a América, pequeña», murmuró el hombre enronquecido. «Ay, Albert, te necesité todo este tiempo. ¿Me perdonarías por partir sin haberte dicho nada de mis planes?», le preguntó ella, mirando los bondadosos ojos azules y descubriendo que estaban enrojecidos por las lágrimas. «No hay nada que perdonar, Candy», sonrió él. «¿Por qué lloras, Albert?», preguntó ella asombrada, porque nunca le había visto tan conmovido. «Este es un día feliz. Vamos, alégrate». «Tienes razón». El joven se rió disimuladamente, dejando a la joven enjuagar sus lágrimas con el pequeño pañuelo que había sacado de su abrigo. «Este es un día para celebrar. Vamos, saluda a Archie o se va a poner celoso si no le das algo de tu atención». La muchacha dejó los brazos de Albert para ver al joven de cabellos color arena que la miraba enmudecido. En el tiempo que duró un suspiro, Candy recordó su infancia y todas las cosas que había compartido con su primo desde el día en que se habían conocido accidentalmente, una mañana de primavera. Archie era después de todo uno de esos lazos dorados que la unían con su pasado y la gente que ella había amado y perdido alguna vez. Naturalmente movida por la familiaridad que los unía, la joven sonrió a su primo y lo abrazó fraternalmente. «También te extrañé mucho, Archie», dijo rompiendo el abrazo sin notar cómo el joven se estremecía ligeramente bajo su contacto. Todos te extrañamos»,
dijo él tímidamente. Chicago no es el mismo sin ti. Gracias por venir a recibirme. Verte aquí me hace sentir como si Anthony y Steve también estuviesen aquí conmigo. Sonrió ella, y Archie comprendió que a pesar de las nuevas distancias que los separaban de la joven rubia, siempre había un vínculo especial entre ellos dos. Desafortunadamente el joven sabía que eso no le bastaba. Estoy seguro de que ellos también están aquí, replicó él melancólicamente. Pero por favor, ya deja de escapar de esa forma, porque no seremos capaces de soportar otra de tus sorpresas, le advirtió él bromeando, en un intento por aliviar el nerviosismo que le invadía. Te prometo que no volveré a dejar a mis amigos por tanto tiempo, se rió ella, pero inmediatamente después sus ojos buscaron a su alrededor tratando de encontrar un rostro. ¿Dónde está Annie?, preguntó perpleja. Bueno, no pudo venir con nosotros porque su madre ha estado un poco enferma, mintió Archie, como ya había sido previamente acordado. Nada de cuidado, pero ella no quiso dejarla sola. De todas formas, estará esperándote en el hogar de Pony para esta Navidad. Prometiste pasar las fiestas con nosotros, ¿recuerdas? La joven asintió sonriendo. Ni siquiera una sombra de duda o sospecha se asomó a su mente y simplemente creyó todo lo que su primo le había dicho. Candy, hay demasiada gente aquí, dijo Terry acercándose a su esposa una vez que ya hubo saludado a sus parientes. Creo que será mejor irnos, sugirió, y ella apoyó la idea permitiendo que el joven le echara el brazo alrededor de los hombros. En brazos de Terry, la joven sentía que había llegado a casa. De camino a la casa de la señora Baker, los tres hombres le explicaron a la joven lo que había pasado y cómo había creído que ella había muerto. La rubia se sorprendió mucho al escuchar que el barco en el cual se suponía que ella viajaría hacia Zozobrado en el Atlántico. Efectivamente, Candy había comprado un boleto para viajar en el SS River, pero cuando ya estaba en Liverpool había conocido a un hombre que estaba tratando desesperadamente de conseguir un boleto para viajar a los Estados Unidos. Aparentemente la madre de ese hombre estaba a punto de morir, y él quería llegar a Nueva York lo antes posible para darle el último adiós. A pesar de todos sus esfuerzos, el hombre no había podido encontrar ningún lugar disponible. Se le había dicho que no había esperanzas de encontrar boletos durante el lapso de una semana. Conmovida por la tragedia personal de ese pobre hombre y siguiendo su naturaleza bondadosa, la joven le había ofrecido su boleto. Agradecido por el inusual gesto de amabilidad, el hombre le había prometido a Candy que él mismo se encargaría personalmente de avisarle a los parientes de ella que llegaría con unos días de atraso. Una vez que el hombre hubo partido, Candy consideró innecesario mandar un telegrama avisado sobre el asunto y en lugar de ello, simplemente dedicó su tiempo a buscar otra forma de regresar a América lo antes posible. Así pues viajó a Southampton, esperando encontrar otra alternativa para regresar a casa. Después de algunos días de búsqueda infructuosa, la joven había encontrado un viejo barco de segunda clase, que también transportaba carga y que dejaría el puerto el día 4 de diciembre. ¿Hubo algunos sobrevivientes?, preguntó Candy, sin poder evitar sentirse preocupada por el hombre que había tomado su lugar. Sí, 10 hombres exactamente, pero no creo poder decirte sus nombres. Estábamos tan preocupados por ti que no hice más preguntas acerca de ellos, explicó Albert con seriedad. Su voz había recobrado su ritmo y normal tranquilidad. Podríamos preguntar a la embajada británica más tarde si así lo deseas, sugirió Terry. Sí, por favor. Me sentiría muy mal si ese hombre hubiese muerto en mi lugar, dijo la joven con tristeza. Esperemos que él esté bien, pero si no es así no debes sentirte culpable. Tú le hiciste un favor. No había forma en que pudieras haber sabido que el barco se iba a hundir. Esa clase de cosas son parte de la vida y tenemos que aceptarlas, señaló Albert con su habitual sabiduría pragmática. Es verdad, y en esta ocasión tu buen corazón te salvó la vida. Yo no me quejo al respecto, comentó Terry, besando a Candy en la mejilla espontáneamente. La joven se sonrojó ligeramente, olvidándose temporalmente sobre el asunto. Candy estaba tan venturosamente feliz, sintiéndose de nuevo entre la gente que amaba, que ni siquiera notó lo callado que Archie estaba. Creyó al pie de la letra que las excusas que él y Albert le habían dado cuando preguntó por qué Annie no había viajado con ellos. La muchacha habló y habló durante la cena, haciendo planes para las fiestas mientras disfrutaba de las suaves caricias de Terry sobre su mano. La joven decidió que pasaría la Navidad en el hogar de Pony. Después ella y su esposo regresarían a Nueva York a pasar el año nuevo con la señora Baker, quien se sintió muy sorprendida de ser incluida en los planes de su nuera. Así pues, los Sandley determinaron regresar a Chicago al día siguiente para poder arreglar los detalles de la cena de Navidad en el hogar de Pony. Mientras que los Granchester se quedarían en Nueva York por unos días más.
a fin de que Candy pudiese descansar de su viaje, para luego alcanzar a sus amigos en Lakewood. Después de la cena, Albert, Archie y George se despidieron porque partirían muy temprano al día siguiente. Más tarde, también los Granchester dejaron la casa de la señora Baker. Con la vivacidad que la caracterizaba, la joven miraba a través de la ventanilla del auto admirando las luces de la ciudad, el emblanquecido paisaje urbano con las calles nevadas y la decoración navideña en Central Park. El hombre a su lado la miraba en silencio, aún abrumado por la increíble realidad y un tanto ansioso de ver las reacciones de ella cuando llegaran a su casa en los suburbios de New Jersey. El auto llegó hasta el puente Washington y la joven abrió la ventanilla para sentir la fría brisa sobre el río Hudson, mientras cruzaban a lo largo del puente. Unos minutos después se pudo distinguir con claridad que habían dejado la tierra de los rascacielos para entrar en un área residencial con verdes jardines, porches blancos y fachadas llenas de luces navideñas y adornos de la estación. El automóvil dobló en Columbus Drive y finalmente entró a la vereda pavimentada de una de aquellas casas. Antes de que el vehículo entrase a la cochera, la rubia le pidió al chofer que detuviese el auto y se apeó inmediatamente, deteniéndose en medio del jardín para observar con detenimiento el lugar que sería su hogar por muchos años. Los ojos color esmeralda de la joven querían memorizar cada una de las líneas, luces y sombras de aquel cuadro frente a ella, para atesorarlo como la primera impresión del edificio que se convertiría en su hogar al momento de poner el primer pie dentro de él. Miró asombrada a la casa de 3 pisos con techos recubiertos de teja, un pequeño porche al frente, ventanas francesas con postigos de madera y flores de Nochebuena, adornando los alféizares que contrastaban con las paredes blancas del exterior. Observó que había un ático en el tercer piso, robles sembrados alrededor de la casa, un tanto en el jardín del frente como en el patio trasero, y algunos rosales que seguramente florecerían durante la primavera. En ese momento ella supo que el lugar era perfecto para criar a los hijos con los cuales ya soñaba. Volvió el rostro sonriendo y Terry respiró aliviado. La muchacha no necesitaba decir nada para que él comprendiera que el lugar le había gustado muchísimo. Sin embargo, Candy estaba tan enamorada que la choza más humilde le hubiera parecido un palacio. «Hace frío aquí afuera», dijo ella con los ojos iluminados y extendiendo su brazo izquierdo para ofrecerle su mano al joven. «Entremos». Él sonrió y tomó la mano de la muchacha, caminando junto a ella hasta la puerta principal. El joven abrió la puerta y ella traspasó el umbral, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que pensó que los vecinos podrían despertarse con el golpeteo de sus latidos, aunque había un buen tramo de terreno entre casa y casa. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Cuando entró al vestíbulo y giró hacia su derecha, pudo ver la sala de estar, y su boca se abrió con gran asombro al ver la chimenea, los muebles y cada detalle en la habitación. «Terry», le llamó ella aún pasmada. «Este cuarto es igual a la sala de estar de la casa de mi padre en Escocia». Le ayudó a terminar. «Sí, traté de hacer mi mejor esfuerzo para reproducirla con la mayor fidelidad posible. ¿Crees que logré buenos resultados?», preguntó sonriendo y recargándose sobre el marco de la entrada. «Diría que es perfecto», se rió ella, volviéndose de nuevo para mirar a la chimenea, aún asombrada con el cuadro, mientras que su mente volaba los años de su adolescencia. Él caminó lentamente hacia ella, contemplando su silueta serena, de pie en medio de la sala, mirando curiosamente todo a su alrededor, aún envuelta en el abrigo de lana de la cintura que la joven parecía inmensamente pequeña, y él podía deleitarse los ojos en la delicada curva de sus caderas. Cuando se hubo acercado lo suficiente, hizo posar sus manos sobre los hombros de ella, murmurando a su oído suavemente: «Bienvenida a casa, amor». Las palabras acariciaron la cremosa piel de la chica, haciéndole estremecer con el sonido de cada sílaba. Permanecieron callados por un rato, el joven de pie detrás de la rubia mientras ella miraba la chimenea, comprendiendo ambos las palabras que no requerían ser dichas. Más tarde, ella desabrochó los botones de su abrigo y él le ayudó a quitárselo, colocándolo junto con su trinchera en un perchero cercano. La muchacha caminó silenciosamente, llegando al primer peldaño de las escaleras que llevaban al segundo piso. Sintió claramente cuando la mano de Terry la tomaba por la cintura, mientras ambos subían hacia la recámara. Él la guió a lo largo del corredor hasta la alcoba principal. Cuando ella abrió la puerta, fue sorprendida por la placentera vista de una recámara decorada en blanco, contrastando con los muebles de madera y algunos acentos azules de aquí y allá. En otras circunstancias, Candy hubiese pasado un buen rato admirando cada detalle de la habitación, desde los amplios ventanales cubiertos con las cortinas de encaje y terciopelo hasta el lecho con dosel.
pero la cálida presencia a su lado no la dejaba pensar en otra cosa que no fuese el encuentro íntimo, que ella sabía claramente estaba a punto de darse. Sintió el aliento de él en su nuca, y la manera en que tiernamente la hacía girar para mirar a los ojos. Un sentimiento de déjà vu llenaba el ambiente, y la hacía temblar ante la expectativa. Él la sostuvo aún más cerca del modo que podía murmurarle al oído con el tono más quedo, y aún así, ella era capaz de entender claramente sus susurros. «Tuve mucho miedo», confesó él, con un murmullo sofocado. «Sentía que estabas viva en alguna parte, pero todas las evidencias decían que habías muerto». Estaba tan ofuscado, sin saber si debía creer las voces en mi alma o las pruebas que confirmaban que te había perdido para siempre. El joven levantó el rostro para perderse en los ojos verde-azules que la miraban desde sus profundidades líquidas. Alzó su mano y acarició la mejilla del hombre, con toda la dulzura de su corazón enamorado, y poniéndose de puntillas, rozó la mejilla de Terry con un suave beso, mientras sus brazos le rodeaban el cuello. «Todo está bien ahora, amor», le susurró al oído. «Todo estará bien de aquí en adelante», lo tranquilizó ella con ternura. Permanecieron abrazados sin decir palabra, simplemente saboreando su mutua calidez mientras los últimos vestigios de temor se derretían por dentro. «¿Sabes?», le dijo él finalmente, desatándose la corbata y tomando la cadena que llevaba por debajo de la camisa. «Creo que esto te pertenece. Debo admitir que realmente funciona», añadió, entregándole el crucifijo. «Entonces yo también tengo que regresarte algo», replicó ella. Sin darse cuenta de la sutil seducción implicada en sus movimientos, desabrochó los 2 primeros botones de su blusa para quitarse la cadena de plata con el anillo de esmeralda, el cual devolvió a su dueño. El joven sonrió y tomó el anillo dejándolo descuidadamente sobre una mesa cercana, más interesado en el cuello nacarado que se había expuesto ante sus ojos. «Tú eres la joya que yo realmente deseaba recobrar», dijo él abrazándola de nuevo. Terry enterró su rostro en la rubia melena de la joven mientras su perfume de rosas le llenaba los sentidos, despertando en él renovadas ansiedades. «Tu fragancia», dijo él inhalando calladamente el aroma de los cabellos de la joven, «el suave toque de tu piel. Por favor, llama de nuevo mi nombre, que necesito escucharte infinitamente para creer que estás aquí conmigo». «Terry», masculló. «De verdad estoy aquí, Terry. Se acabó la separación». «Tu sabor», dijo él antes de que sus labios cubrieran los de ella con renovado ánimo. El hombre exploró con ardor dentro de la boca de la joven. Ya incapaz de contener sus impulsos por más tiempo, y Candy sintió que su cuerpo era envuelto por un calor que comenzaba a crecer desde su abdomen, haciéndole sentirse mareada, al tiempo que las manos de Terry estrujaban sus curvas a voluntad. Ella cerró los ojos y se abandonó en la gratificante sensación de la boca de él ahondando en la suya libremente. No pasó mucho tiempo para que el joven respondiera a las caricias de su esposo con la misma pasión. «Te he deseado tanto que el cuerpo me dolía por no tenerte para verte en esta ansiedad», musitó él mientras su boca se hundía en el cuello de ella. La joven sentía con claridad la manera en la que su cuerpo se rendía ante los avances de su marido, siguiendo su guía, dando y tomando en aquel intercambio amoroso. Caminaron con pasos lentos hacia la recámara. Aprovecho esta ocasión para hacer una pequeña pausa informativa. Quiero decirles, mis queridas Terry adictas, que aunque lamento mucho no poder narrar explícitamente toda esta historia, debido a que este capítulo tiene cierto contenido que para YouTube no es agradable, espero que puedan entender que no podemos arriesgarnos a otra sanción. Así que, sin nada más que decir, espero que por favor entiendan y que se sientan en total libertad de buscar el link de la historia que se compartirá en la descripción de este mismo video para que ustedes mismas puedan leerlo en su versión escrita. Sin nada más que acotar, luego de esta pequeña pausa informativa, espero que sigamos disfrutando de este capítulo. Los largos meses que habían estado lejos del uno del otro, la angustiosa espera, la idea de que ella estaba muerta, las pesadillas que la muchacha había sufrido mientras él peleaba en Argona, todos esos apesadumbrados temores que los habían perseguido y todas esas urgencias juveniles reprimidas por tanto tiempo colisionaron en un segundo,
y juntos dieron luz a una nueva hoguera. La flama se encendió con chispas nerviosas, haciendo renacer la pasión franca, más intensa, más audaz, más abierta y sin temores, sin otro límite que el deseo amoroso que los movía a complacerse mutuamente. La muchacha se sentó en la cama y contempló la vista del joven abandonado en sus sueños, los cuales ella adivinaba placenteros porque él parecía profundamente dormido y tranquilo. Ella observó en silencio la delicada línea de su perfil, el cabello sedoso que le llegaba al cuello, resplandeciendo con las ya tímidas llamas de la chimenea. La joven inclinó su cabeza suavemente y depositó un suave beso en la mejilla del hombre. «Dulces sueños, Terry», musitó. La rubia miró alrededor del cuarto en penumbras y una idea le vino a la mente. Caminó lentamente hacia una de las puertas esperando que fuese la entrada al baño. Para su suerte, no se había equivocado. Algunos minutos más tarde salió de la ducha envuelta con una toalla blanca y con su cabellera ingobernable cayendo en rizos húmedos sobre su espalda y sufriendo escalofríos. La mujer se secó el cabello con la toalla y comenzó a preguntarse dónde el chofer había dejado su equipaje. Miró alrededor, pero no lo encontró por ninguna parte. «Grandioso», se dijo. «Ahora no tengo ropa, con frío y mis pijamas están perdidas». Fue entonces cuando observó que había un gran cofre de madera cerca del pie de la cama. Encima de este, alguien había dejado un juego de pijamas limpias, tal vez la mucama. Pensando que en ese instante cualquier cosa sería mejor que nada, la joven decidió probarse la ropa. No obstante, cuando ella se dio cuenta de que eran demasiado grandes para ella, simplemente se puso la camisa dejando de lado los pantalones. Un par de pantuflas de piel también demasiado grandes para su pie, que encontró cerca del cofre, complementaron su gracioso atuendo. Candy dejó la recámara y se dirigió hacia la planta baja, encendiendo las luces mientras caminaba a lo largo de los corredores y hacia las escaleras. La joven miró a su alrededor con ojos curiosos. Se había decidido a tener una gira personal en su casa, ya que su esposo no le había permitido observarla bien cuando habían llegado, aunque ella no tenía de qué quejarse. Dejó atrás la sala y continuó por el comedor, luego la cocina, dándose cuenta de cuán grande era el lugar y preguntándose cuánto tiempo le había tomado limpiarlo. Había escuchado que Terry tenía algunos empleados que cuidaban de la casa y se cuestionaba cómo sería para ella llevar una casa con sirvientes y todo. Era curioso, pero aun cuando Candy había vivido como una Andley por algún tiempo, nunca había tenido que administrar una casa. La vida era mucho más simple. Mientras ella tenía un pequeño apartamento que podía cuidar por sí sola. Por supuesto, este lugar tan reducido no hubiese sido muy apropiado para crear una familia. ¿Cómo hace la tía abuela Elroy para administrar tantos empleados?, inquirió ella. Luego no pudo evitar una risita imaginándose a sí misma en los zapatos de la anciana, mandando a todos con un gran ceño y frunciendo la nariz muy en alto. No creo que yo pueda ser como ella jamás, concluyó con una sonrisa amplia mientras contemplaba los artículos de la cocina y la decoración. Deambuló por los cuartos un buen rato, encontrando que las otras recámaras en la segunda planta eran sin amueblar y que el ático estaba prácticamente vacío. Continuó su gira hasta descubrir una habitación, que a diferencia del resto de la casa tenía un carácter particular que hablaba de su dueño con innegable fidelidad. Había un gran librero con puertas de cristal, una chimenea de piedra decorada con tartanes sobre la parte superior, y un par de vitrinas llenas de papeles, más libros y toda clase de souvenirs. Seguramente producto de los continuos viajes de Terry a lo largo del país. En uno de los rincones de la habitación y justo cerca de la ventana había un elegante escritorio con una máquina de escribir, más pilas de papeles sobre algunas plumas y otros artículos de papelería enterrados en los papeles. Frente a la chimenea había un sofá que hacía juego con el resto de la tapicería del mobiliario, con el tapete persa que descansaba sobre el pulido parquet del piso. 3 lámparas de pie colocadas en lugares estratégicos junto con un candelabro iluminaban el cuarto y un fonógrafo descansando sobre una mesita terminaba la composición del conjunto. Candy husmeó por un buen rato hasta que sus ojos fueron cautivados por un barco a escala que decoraba la repisa de la chimenea. Se acercó y sus ojos verdes se abrieron con asombro al darse cuenta de que era un modelo de Mauritania. La mirada de la joven recorrió la cubierta de primera clase mientras las memorias inundaban su mente. «No puedo creerlo», se dijo profundamente, conmovida, en tanto que las yemas de sus dedos tocaban el juguete con suaves gestos. «Nunca pensé que él recordara estas cosas tan claramente. Es el barco en donde nos conocimos».
Candy se quedó ahí, de pie, mirando el pequeño transatlántico por un rato hasta que se cansó y decidió sentarse en el sillón que seguramente era el lugar de Terry mientras trabajaba. Como la mujer normalmente curiosa que era, la rubia no pudo contenerse por mucho tiempo antes de terminar fisgoneando entre los papeles que cubrían la mesa. Encontró una copia de La fierecilla domada, todas las frases subrayadas y notadas al margen con una letra que ella conocía bien. Junto al libreto había una agenda con una lista de citas, los ensayos en su mayoría ya concretadas para el mes de enero. La joven continuó con su inspección hasta que se encontró un manuscrito el cual era obviamente una obra de teatro, pero la mayor parte del guión estaba escrito a mano. «Veamos, ¿qué podría ser esto?», dijo en voz alta, leyendo el título. «Reencuentros. Nunca he escuchado de esta obra». «¿No sabes que husmear en la propiedad privada de otras personas no es de gente educada?», preguntó una voz masculina con un acento airado que hizo que la rubia diera un brinco del susto. «¡Terry!», protestó la mujer. «¡Me asustaste!», dijo al tiempo que estaba de pie enfrente de ella, vestido solamente con los pantalones de las pijamas que ella había dejado sobre el cofre. Eso era lo que yo quería lograr. Se rió de buena gana, muy divertido ante el rostro asombrado de Candy. ¿Que la señorita Pony nunca te dijo que no es propio de una dama andar curioseando como tú lo estás haciendo? Muy gracioso, respondió ella enseñándole la lengua. Yo solamente hice una pausa como dudando. Yo no podía dormir, eso es todo. Y pensaste que mi estudio sería un buen lugar para divertirte. Realmente estoy enojado con usted, señora Granchester. La regañó con el ceño fruncido, fingiendo seriedad. Vamos, no frunzas los labios de esa manera, dijo ella con voz dulce, parándose y caminando lentamente hacia él. Te vas a poner arrugado y feo si armas una tormenta en un vaso de agua. Sonrió cautivadoramente mientras acariciaba suavemente el pecho del joven. Di que no estás enojado, rogó juguetona. Aún lo estoy, se resistió él aunque ya estaba sosteniéndola en los brazos. Di que no estás enojado, repitió ella, y el hombre, que ya no era malvavisco un derretido para entonces, se rindió al beso que ya había comenzado. ¿Cómo podría estar yo enojado contigo?, claudicó él apretando el abrazo. Terry, eres mejor persona de lo que estás dispuesta a aceptar. La mujer se rió, jugando con el cabello de él cuando sus labios se separaron. ¿De verdad? ¿Y qué hice para merecer ese cumplido?, preguntó él divertido. Bueno, muchas cosas, pero la última que descubrí fue esta, dijo ella señalando el transatlántico a escala. Ah, ya veo, respondió dándose cuenta de lo que ella quería decir. Es curioso, cuando compré este juguete nunca me imaginé que tú llegarías a verlo. ¿En serio?, la mujer preguntó confundida. Pensé que lo habías comprado para darme una sorpresa. No, siento desilusionarte, señora, pero dudó él rascándose la sien. Algo así como un capricho que yo me concedí a mí mismo cuando compré esta casa. Digamos que es como un recordatorio. ¿Quieres decir que compraste este barco durante el tiempo en que...? Trató ella de decir, pero luego se interrumpió a sí misma en medio de la frase. La respuesta es sí, replicó él comprendiendo lo que ella había querido decir. Durante la época en la que estuve comprometido con Susana, dijo él con cierta reticencia. Esta era la clase de cosas sin sentido que yo solía hacer por tu culpa, agregó el hombre con un tono más alegre. Terry, musitó ella desconcertada. Veamos si puede explicártelo, respondió el joven tomando la mano de la chica y conduciéndola hasta el sofá, donde ella se sentó mientras él encendía la chimenea. Una vez me dijiste que pensabas en mí cuando estábamos separados, aun si no querías hacerlo. ¿Estoy en lo correcto? Es verdad. Bueno, a mí me pasaba lo mismo y por algún tiempo luché contra ese sentimiento, pensando que tenía que olvidar todo lo relacionado contigo. Terry continuó, en tanto que el fuego comenzaba a crujir en la chimenea y él se sentaba junto a ella. Después me di cuenta de que era imposible y decidí que era mejor aceptar que a pesar de la distancia y las circunstancias, tú siempre estarías en mi corazón. Más tarde, cuando compré esta casa, creí que en su momento sería un hogar para Susana. Me dije secretamente que también sería un lugar que pudiera recordarme que alguna vez yo había conocido el amor verdadero. Así que hice construir ese salón como la sala de la mansión de mi padre en Escocia. Compré el barco que encontré accidentalmente en una tienda de antigüedades y algunas otras cosas más.
solamente para tener algo que me hablara de ti todos los días, y así yo estaría cerca de ti de alguna forma. Sé que no era muy sensato y que definitivamente no me ayudaba en mi relación con Susana, pero no podía evitarlo. Uno más de mis excentricidades, supongo. ¿Tú qué crees?, concluyó lanzando a la joven una mirada interrogadora. Pienso que te amo con todas tus excentricidades, Terry, replicó ella dulcemente, pero luego se detuvo por un segundo. ¿Qué?, inquirió él, curioso. Mencionaste que también compraste otras cosas, replicó ella inquisitiva. Así que tienes curiosidad, se rió él. Te podría decir, pero ¿qué ganaría yo si te confío en mis secretos? Te compensaría con mis propios secretos. Hay un diario que escribí para ti, el cual cambiaría gustosa por una confesión tuya. Lo chantajeó ella. Entonces fue el turno de Terry de sentirse igualmente curioso y finalmente sucumbió mostrándole a Candy los pequeños detalles que estaban esparcidos por la habitación. En uno de los cajones había un cofre con las cartas que la joven le había escrito al actor desde Chicago. Un montón de papeles garapateados, en los cuales él se había escrito a la muchacha como si hubiese podido conversar con ella. En aquellas líneas él le explicaba cómo había seleccionado la casa como si hubiese sido para ella, con árboles que ambos pudiesen trepar y cerca de pequeñas lagunas artificiales, porque a ella le gustaba la vista del ocaso sobre las aguas. El joven también le refirió la historia de cómo habían hallado la reproducción a escala del barco donde se habían conocido y un disco con el mismo vals que habían bailado por primera vez. Leyendo las cosas que él había escrito y escuchado sus confesiones, la joven no pudo evitar que el corazón se le hiciera un nudo, dándose cuenta al mismo tiempo de cuán penosa había sido la vida para Terry durante todo aquel tiempo de separación, y también cuán triste había sido la suerte de Susana, amando a un hombre que nunca fue capaz de corresponderle con la misma devoción. Afortunadamente, el joven actor nunca le contó a su esposa que Susana había descubierto sus secretos encerrados en el estudio. Consciente de la sensibilidad de Candy, Terry decidió reservarse el asunto, sabiendo que no tenía caso atribular el noble corazón de la joven con ese desdichado recuerdo. Después de todo, el joven sentía que los errores pasados, los cuales ya nadie podía remediar, debían ser dejados atrás. Terry, susurró la muchacha cuando terminó de leer al tiempo que una lágrima corría por su mejilla. Vamos, le dijo él tiernamente, temeroso de haber lastimado el alma sensible de la muchacha. No te enseñé todo esto para hacerte llorar. Estamos juntos ahora, que es lo que cuenta. Te quiero tanto. Fue todo lo que ella pudo decir mientras la abrazaba fuertemente, deseando poder borrar las penas pasadas que él había sufrido. Él la recibió en sus brazos, meciéndola suavemente mientras su silencioso calor lo ayudaba a ambos a comprender que los pasajes tristes ya habían sido escritos, pero estaba en sus manos continuar la historia de una mejor forma. Permanecieron abrazados por un rato, pero un segundo después, él recordó el diario que ella había prometido darle. Me debes algo, si mal no recuerdo, y quiero que me lo pagues ahora, exigió en un tono más alegre. Solo déjame ir a buscarlo, replicó ella saliendo del estudio y corriéndose a la sala donde había dejado su bolso. Cuando Candy regresó, reunió el valor para explicarle a su marido que le había mentido, o más bien, ocultado la verdad sobre el tiempo que había estado trabajando en el hospital ambulante durante sus últimos días en Francia. El joven la escuchó y leyó en silencio las páginas del diario. Entonces, le instigó ella a hablar cuando él hubo terminado de leer. ¿Me perdonarías por haberte mentido? Candy, estabas arreglando tu vida y me negaste el derecho de saberlo, respondió él en un reproche. Lo sé, Terry, pero yo no quería que te preocuparas por mí, replicó ella bajando los ojos. ¿Vas a hacer eso cada vez que tengas un problema? ¿Me lo vas a ocultar para que no me preocupe?, preguntó seriamente, poniéndose de pie y dejando al diario sobre el escritorio, claramente disgustado. Sintiendo que esta vez se lo estaba jugando, ella lo siguió tratando de encontrar la forma de hacerle olvidar el asunto. Prometo que no será así, amor. Fue solo por esta vez, porque no había nada que tú pudieras haber hecho por mí. Saberlo solamente hubiese hecho tus días en el frente aún más difíciles, respondió ella con un tono meloso mientras dibujaba pequeños círculos con su dedo índice sobre el pecho del joven. No hagas eso, le dijo él con una ligera sonrisa apenas apareciendo en su rostro. ¿Hacer qué?, preguntó ella con sus labios haciéndole cosquillas en el oído del joven. Ablandar mis defensas de ese modo, se rió él. ¿Eso hago?, dijo ella con voz apagada. ¿Quiere decir que me perdonas? Quiere decir que no hay nada que perdonar. Comprendo que lo hiciste porque me amas. Solo no lo vuelvas a hacer y... Él se detuvo al ser interrumpido por un beso en los labios. ¿Y? Tú eres una bruja pecosa llena de sucios trucos.
dijo él levantándola por la cintura y llevándola a recostarse en el sofá, donde continuaron sus juegos amorosos hasta que el frío hizo que regresaran al calor de la cama. «Terry», preguntó ella cunándose en los brazos de él. Replicó él medio dormido. «¿Qué es esta obra escrita a mano en el estudio?», preguntó ella, «la que se titula Reencuentros». «¿Leíste eso?», inquirió él sorprendido. «Nada más el título», respondió con ojos inocentes. «¿Hice algo indebido?». «Bueno, no exactamente. Se detuvo un instante. «Es algo que escribí como una sorpresa para ti, pero aún tengo que terminar algunos detalles», explicó. «¿Escribiste una obra?», saltó ella de la cama, abriendo los ojos tan ampliamente que Terry pensó que se ahogaría en una laguna verde. «Nunca imaginé que te interesarías en convertirte en escritor». «Es nada más un experimento», le dijo él riéndose disimuladamente. «No sé si llega alguna vez a ser considerado un dramaturgo. Es solo una de esas cosas que tienes que probar al menos una vez en la vida». «Como la primera vez que Albert fue a África, supongo», replicó ella descansando la cabeza sobre el pecho de él. «Aunque nunca se sabe a dónde puede llevarte ese tipo de experimentos». «Creo que voy a correr el riesgo», respondió el joven. «No es la gran cosa y ni siquiera sé si tendrá buena acogida. Los críticos pueden ser muy duros con los escritores noveles», explicó con un dejo de inseguridad. «¿Y qué sería más importante para ti?», preguntó ella curiosa. «¿La opinión de los críticos o la del público?». Él sonrió comprendiendo que el aparente comentario inocente de ella tenía un trasfondo inteligente. «Algo para reflexionar, dijo él besándola en la frente. «Tal vez, pero hay algo que aún no me has explicado», continuó la muchacha. «Dijiste que escribiste la obra como una sorpresa para mí. ¿Quiere decir que me la vas a dedicar?», preguntó con una suave sonrisa. «Sí, con cariño para la fastidiosa niña pecosa», respondió él carcajeándose mientras acariciaba la mejilla de ella con el dorso de su mano. «Oye, eso no suena muy romántico», se quejó ella. Tal vez cambie la dedicatoria, pero tienes que inspirarme», insinuó él con una mirada maliciosa. «¿Ah, sí?», inquirió ella besándolo en la mejilla. «Ese intento fue muy debilucho. Podrías hacer algo mejor», replicó él en un tono de broma. «Yo quise decir algo como esto», dijo tomándola de sorpresa y besándola como si fuese la última vez que lo iba a hacer. Ella respondió a su caricia, olvidándose por un rato de su curiosidad. «Espera», dijo finalmente, interrumpiendo el beso. «¿Cuándo podré leer la obra?». «Pronto, cuando la haya terminado. Te prometo que tú serás la primera en leerla, pero ahora sigue convenciéndome. Te doy de plazo hasta que despunte el alba». Continuará.